Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar los ejercicios referentes a la cantidad de calor y calor específico. El primer ejercicio dice lo siguiente. Un horno aplica 400 kJ de calor a 4 kilogramos de una sustancia, causando que su temperatura se eleve en 80 grados centígrados. La pregunta aquí es, ¿cuál es el calor específico? Vamos con los datos de este problema. En este caso conocemos justamente pues el calor que proporciona este horno, que lo llamamos con la letra Q, que es de 400 kilojoules. Además nos dan la masa de la sustancia, colocamos en esta parte la masa de 4 kilogramos. Y acá nos dan justamente, o nos indican que la temperatura se eleva en 80 grados centígrados. Por lo tanto, vemos que nos dan en este caso la variación de la temperatura, que se la coloca como delta T, que representa, como vemos, la variación de la temperatura, es decir, cuánto se incrementa la temperatura. Y nos piden en este caso calcular el valor del calor específico de la sustancia, que lo ponemos con la letra C, que es justamente el calor específico. En esta parte, antes de plantear la ecuación del calor, vamos aquí a transformar estos kilojoules a joules, ¿no? Y obviamente pues sabemos que este múltiplo de kilo representa pues 1000, ¿no? O por 1000. Por lo tanto, aquí en este caso transformamos hasta aquí 400 kilojoules, nos quedaría entonces aquí 400.000 joules únicamente, ¿no? Haciendo pues esa transformación. Bien, luego pues en esta parte vamos a plantear la ecuación de la cantidad de calor, que es justamente la siguiente, en donde pues Q es igual a masa por calor específico por la variación de la temperatura. Recordemos que esta Q es la cantidad de calor, M sería la masa, esta C va a ser el calor específico y delta T la variación de la temperatura. En esta parte nos piden calcular el calor específico y despejamos entonces aquí el calor específico C. Nos quedaría entonces de esta forma, ¿no? Que el calor específico es igual a la cantidad de calor sobre la masa por la variación de la temperatura. En este caso conocemos todos los datos y aquí pues reemplazamos, ¿no? Aquí en la Q, pues la cantidad de calor, que en este caso son 400.000 joules, sobre la masa, que son 4 kilogramos, y la variación de la temperatura, que son 80 grados centígrados. Aquí hacemos la operación de 4 por 80, que nos daría en este caso pues 320, y quedaría pues kilogramo grado centígrado. Y aquí hacemos la división de 400.000 entre 320 y nos queda un valor de 1250, y las unidades serían joule sobre kilogramo grado centígrado, que serían pues justamente el calor específico de esta sustancia de este primer ejercicio. Bien, vamos con un segundo ejercicio, ¿no? Dice lo siguiente: ¿qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 200 gramos de plomo de 20 a 100 grados centígrados? Vamos acá nuevamente con los datos de este problema. Conocemos ahora en este caso pues la masa de plomo, que es de 200 gramos. Aquí en este caso nos dan un rango de temperatura, ¿no? 20 grados centígrados y 100 grados centígrados. En este caso identificamos la temperatura inicial, que es de 20 grados centígrados, y la temperatura final a la que se lleva esta cantidad de plomo, que son 100 grados centígrados. Adicionalmente, aquí conocemos que se trata del plomo. Por lo tanto, aquí planteamos el calor específico del plomo, que sería pues 0,031 calorías sobre gramo grado centígrado. Y aquí nos piden calcular la cantidad de calor Q. Noten que aquí el calor específico que usamos aquí va a ser obviamente en función de las unidades que conocemos, de los datos que conocemos, ¿no? Si aquí conocemos justamente pues la masa en gramos, ¿sí? Aquí nos conviene pues justamente plantear el calor específico en función del gramo, ¿no? Que sería pues 0,031 calorías sobre gramo grado centígrado. Y aquí obviamente el calor vamos a obtenerlo en calorías. Planteamos en esta parte la ecuación del calor que analizamos en el ejercicio anterior, que es justamente cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Notemos que aquí la masa conocemos, son 200 gramos. Y el calor específico también conocemos, que es de 0,031. Pero aquí delta T justamente pues no conocemos, ¿no? Pero aquí conocemos la temperatura inicial y la final. Y sabemos entonces que esa variación de temperatura justamente pues se define como la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces en este caso vamos a primero a calcular esa variación de la temperatura, ¿no? Es decir, en cuánto se incrementa la temperatura. Y hacemos pues de restando acá la temperatura final, que son 100, menos la temperatura inicial, que son 20. Y eso nos da un valor
de 80 grados centígrados, que sería pues la variación de la temperatura del plomo. Por lo tanto, aquí aplicamos nuevamente pues esta ecuación ahora para reemplazar los datos que conocemos, que sería pues la masa 200 gramos por el calor específico, que sería pues 0,031, y por la variación de la temperatura que calculamos y es justamente 80 grados centígrados. Aquí hacemos esta multiplicación de 200 por 0,031 y por 80, y eso nos da un valor de 496 calorías, que es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de esta masa de 200 gramos de plomo desde 20 a 100 grados centígrados. Y así hemos resuelto estos dos ejercicios aplicando pues la cantidad de calor y calor específico. Bien, si les gustó el video pueden dejar like, suscribirse al canal y nos veremos en el siguiente video.